Hey, ¿qué hay? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este día, especialmente, queremos hablar de un documental que está en Netflix. No nos paga Netflix, bueno fuera, pero es muy bueno y creo que vale la pena traer a la mesa muchos temas que nos pueden abordar a partir de este documental. Hola, ¿cómo estás? Y aquí vamos a hablar de un documental que salió a finales de año. Y la verdad, lo terminamos de ver los dos y como que dijimos, ya, vale la pena como hablar de lo que vimos ahí. O bueno, lo que explican en ese documental. De las cosas importantes que quiero resacar es como darte cuenta del peso musical que tiene México en la música en español. Principalmente México. De las primeras bandas que empezaron a hacer rock en español fueron los grupos mexicanos que empezaron a tropicalizar las canciones de Estados Unidos y las trajeron pues a México a su manera tropicalizada, pero muy bien hechas. Y creo que eso nos genera un antecedente de entender el peso histórico que tiene México en América Latina y sobre todo en la música en español, que creo que sí hace un gran aporte y da gran presencia a ella. Bueno, vamos a hablar en la música en Latinoamérica, porque lo que pasa en este documental deja muy por fuera a toda la música que viene de España, principalmente, que es una gran influencia aquí en general en Latinoamérica. Es uno de los grandes pilares dentro de la música del rock latino, por así decirlo. Pero se deja fuera y pues ya hablando solamente de Latinoamérica, pues es bueno saber como que darle su espacio y la verdad nos explican pues hasta cierto punto muy así como por encimita, este, década tras década lo que se ha visto del rock en nuestro idioma y, y lo hacen bien, o sea, no se clavan, o sea, te lo explican de una forma pues dinámica, por así decirlo, te lo van diciendo los artistas y toda la cuestión, no profundizan tanto, que a mi parecer a mí me hubiera gustado un poquito que profundizaran un poquito más en estas bandas o en estas épocas que se están viviendo, que se vivían a través de todos los años en Latinoamérica, pero no lo hacen, aún así, la verdad, es muy completo. O sea, te informa lo suficiente, te da una guía. A mí, por ejemplo, me caía en la boca. Yo en un principio pensaba o analizando, veía de sí que profundizaran un poquito más, pero es muy difícil poner 60 años de historia en 6 episodios. Y lo hacen bien, o sea, yo la verdad, lo que estaba diciendo era de que la verdad yo creía que el rock aquí en general en Latinoamérica o hasta en España llegó por ahí de los finales de los principios de los ochentas, básicamente. Pero ahí me enseñan que no. O sea, sí tenía como ese antecedente de estas bandas que tropicalizaban las canciones americanas. Y de ahí nada más se me ocurre, por ejemplo, el Tri, de esas bandas que de antaño, que ya llevan un buen. Y para de contar, ya fue Tri. Y yo creo que ya empezó como con Soda Stereo y todas estas bandas de los ochentas. Y en el documental me cae la boca y me dicen que no, que empezó con bandas setenteras, hippies,
muy interesantes. Muchas venidas de Argentina, otros cuantos aquí mexicanos. Lo que había un problema aquí en México, y no lo profundicen tanto, sino que era la cuestión de la prohibición de... Sí lo profundizan, Bueno, sí lo profundizan y lo pero explican que muy bien. venía muy... Y te explican el por qué, güey. Que no entendía bien el por qué hasta que ya lo ven en el documental y te manifiestan que, por ejemplo, todos sabemos que el concierto aquí en México parecido a Woodstock era Vándaro. Todos sabíamos que Vándaro era como el Woodstock mexicano. Tengo un tío que estuvo en Vándaro, que ya falleció, en paz descanse. Pero te plantean que realmente Avándaro era una carrera de carros, güey. O sea, cuando te hacen entender esta parte, qué tan fuerte fue el poder estudiantil y el poder juvenil en ese en ese evento sobre todo, que simplemente era un evento de carros en el cual iba a tocar el Tri a las 8 de la mañana. Iba a ser un evento de 2 días, terminó siendo de 3 días. El Tri iba a tocar a las 8 de la mañana, terminó tocando a las 8 de la noche, cerrando el evento. El Tri, él te lo explica que él era un chavo de 17, 18 años que estaba pues iniciando en sus pininos del rock, ¿no? Y después, cuando te plantean toda esta historia de lo que está pasando en Avándaro, de que empezó a llegar a miles de jóvenes, se hizo un evento masivo, se cancelaron las carreras, realmente no era un escenario, sino simplemente eran unos peldaños ahí puestos para que la gente tocara. Y que el verdadero problema fue de que uno, de que el secretario de gobierno estaba ahí, estaba presente entre los asistentes del evento de Avándaro, y otro de que el vocalista del grupo Peace and Love, tocando sus canciones, en un momento empezó a ver entre tantos jóvenes a gritar tenemos el poder, y empezó a decir tenemos el poder, y se escuchó toda la gente que estaba ahí llena de este juvenil de empezar a gritar tenemos el poder, y luego iba a decir y nos vale madres, todo lo demás nos vale madres. Comenta Javier Batis que iba en su limusina llegando al evento cuando estaban por la radio pasando pues pasando lo que estaba sucediendo en el evento, ¿no? Y en el momento que empezó la palabrota, porque en aquel entonces las televisoras y la radio estaban mucho más controladas, realmente existía un control gubernamental ante las teles al 100%. En cuanto salta la palabra antisonante, se distorsiona y dejan de producir, de estar siguiendo lo que estaba pasando en el evento. A partir de ese momento, el secretario de gobierno se dio cuenta que había muchos jóvenes con mucho poder y acababa de pasar lo de Tlatelolco, güey. Había pasado creo que 2 años lo de Tlatelolco. Y les entró un terror horrible de que sucediera otra vez Tlatelolco. Por ende, iniciaron la prohibición del rock and roll en México. Sí me queda muy claro que realmente nuestra generación no sabe lo que es una prohibición. Nuestra generación no sabe lo que es tener una verdadera identidad. Viendo el documental plantean la parte de Pinochet y de Videla, güey. Y que te habla que en ese entonces también había una persecución en aquellos lugares ante el rock. A las personas que eran rockeras, que llegaban a un punto donde tú ibas caminando por la calle y simplemente tenías tu melena larga y tenías tu presencia de ser una persona rockera. Y te detenían, te agarraban y te cortaban el cabello, te encerraban unas 24 horas y te dejaban salir. Pero simplemente en ese entonces, que te cortaran tu identidad de una manera tan abrupta que era tener el cabello largo, que te cortaran de esa forma, que había una disposición del ejército en las calles, y a pesar de eso estos cabrones tenían el poder de seguir luchando. Ahí te plantea muy claro que creo que nuestra juventud no sabe lo que es el gobierno, no el gobierno, sino el control autoritario. Sí, y por ende no sabemos elegir nuestras peleas. Sí. Que, básicamente yo creo que mucho del conflicto millennial es porque pues, muchas veces lo decimos, si algo tiene Latinoamérica es que no es capaz de acordarse de su historia, ¿sabes? Sufrimos de una Alzheimer muy culero. Y no quiero decir ni siquiera ya de hace 30, 20 años, estoy diciendo que nadie se acuerda de 6, 4 años, lo que se estaba viviendo. O sea, hay de que sí, te estás protestando, sí, hay... O sea, de que de plano de que hoy en día salen a protestar o a pedir cosas o a marchar y toda esta cuestión, y se perdió como
que la razón de protestar, marchar y todo eso era porque estaba prohibido, de que era una forma para molestar o hincapiar al gobierno. Ahorita el gobierno te está protegiendo por marchar. Está bien, Pero, pero creo que la cuestión importante para pero mí es, son las causas, güey. no, dejando fuera las causas, tú sales a marchar y los policías te están protegiendo a ti. Entonces ya desde ahí te tienes que analizar de que, hey, No es lo no, mismo. no es lo mismo. No es lo mismo que era de que hace 10 años, si era una protesta, llegaba la policía y empezaba a golpear a la gente. 10 años no creo. Sí, ¿qué te gusta? 10, sí, 10 años. Ya eran casos más aislados. Sí, Pero, eran más aislados, pero todavía existían de que llegaba de repente. pero por ejemplo, si nos vamos Dependiendo a de- la época de Pinochet y Videla, que es la época donde se dio del mucho el rock, o sea, había... ok. Porque, por ejemplo, voy a esas épocas específicas, porque, por ejemplo, el gobierno como tal en México nunca ha llegado al punto de que haya un golpe de Estado. Ahí sí había un golpe de Estado donde había Porque no había, militares. no había la necesidad. No, O sea, ahí mismo fíjate que sí había la necesidad, pero en y ese ahí aspecto como que se supo llevar de otra manera. Pero en Pinochet y Videla queda claro el antecedente y el efecto que tuvo esto en los grupos. O sea, güey, muchísimos cantantes o grandes artistas de la avanzada que había en esa época del rock se tuvieron que emigrar. Y gracias a ello, luego hubo que cuando regresaron a su país hubo un auge muy cabrón musical porque tuvieron la oportunidad o la oportunidad o la desgracia de tener que emigrar a otros países y rodearse de otra música. Que por un ejemplo fue Gustavo Santaolalla, que le tocó irse a Estados Unidos y le tocó toparse con mucho, pues con un género distinto, porque en esa época el rock ya iba más avanzado que nosotros, ¿no? Pero creo que entender que estaba el ejército en las calles realmente, que te cortaban tu cabello, que te cortaban tu identidad, fortalecía tu identidad. Lo cual está muy padre, porque estas personas crecieron con una verdadera identidad y con una verdadera ideología, la cual sabían expresar a través de la música. Lo cual creo que es muy importante a recalcar. Porque yo siento que las artes pueden ser un arma muy cabrona para poder expresar la inconformidad del día a día que estás viviendo. Pero creo que las hemos dejado de lado. Y creo que es algo que no. Porque, por ejemplo, retomamos la época en la que el rock estaba prohibido en México. Había unas cosas que se llamaban hoyos funky. Tú lo viste en el documental. Donde comenta Javier Batis que decían: esta pared es para las mujeres y esta pared es para los hombres. ¿Para qué? Para hacer el baño. O sea, entraba y esa madre era horrible, güey. O sea, chingo de raza. Simplemente buscando divertirse o mantener como esta ideología de lo que era el rock de esa época. Y que las paredes eran los baños. Dices, espera, güey, que comenta todo el vocalista de Peace and Love, que llegabas tú a tocar, que te tocaban en el evento, y llegabas al evento y el evento estaba clausurado porque había llegado la policía y había una redada. Entonces, que grandes grupos musicales no pudieron llegar a México porque el Gustavo Díaz Ordaz estaba totalmente en contra del rock. O sea, que te siguieran simplemente por una agenda musical. Esta prohibición creo que hizo que esta gente fortaleciera una identidad y una idea de lo que querían y de dónde iban. Y creo que eso está muy chido. Creo que se perdió este antecedente histórico de realmente pelear por tus valores. Y que, por ejemplo, para bien o para mal, lograron crear varios cánticos muy fuertes, muy poderosos, que te dieron esta inspiración para seguir adelante. Y en una de ellos, por ejemplo, el Tri logró generar como la canción de abuso de autoridad. Que se mantiene, espero es que hoy en día. Y es esta cuestión de hasta que no son capaz, como que nuestra generación no es capaz como de analizar, de que antes hasta del Tratado de Libre Comercio, música, o sea, de que hubiera música de otro, por ejemplo, que ahorita que disfrutas, por ejemplo, el nuevo disco de The Weeknd y lo tienes ahí rápidamente, al alcance de tu mano. Y esta cuestión de que antes del 94, del Tratado de Libre Comercio,
no llegaban discos de otros países. No llegaban, no, o sea, encontrar un disco de, de Clash o cuestiones como De que quieras, güey. O sí, sea, simplemente no había una oferta que había la demanda, que es lo peor de todo. La demanda sí, existía. sí, pero Que en esa época tú querías oír rock, tenías que ir a los hoyos funky, güey, donde estaban y oírlos en vivo, güey. Porque era la única forma en la cual tú puedes mantener viva la y música. ya hablando más acá, de que también en los 80, ya que la prohibición se había cedido, de todos modos, escuchar música de Estados Unidos o de Inglaterra O era de Argentina, complicado. güey, tan sencillo Ajá, como de lo tenías Argentina que escuchar en el que radio. estaba teniendo un auge muy cabrón cuando empezó también. Que también te platica en la cual la evolución del rock argentino también cómo fue creando a los productores que iban a hacer el potencial del rock mexicano. Ujú. Porque este avance que fue teniendo el rock, o sea, el rock argentino y el rock uruguayo, que fue como la gran parte, uruguayo, sería uruguayo, que fueron teniendo como este auge, y que también hubo la parte en la cual en Argentina empezó a haber muchos boliches donde había toquines, y te plantea esta parte en la cual antes se veía más simplemente por el negocio y no se veía por que todo saliera bien. O sea, no había ciertos estándares de calidad para los lugares donde iba a haber los eventos, que es donde sale el nombre de este concierto. Es de que en un concierto está tocando un grupo y de repente el vocalista dice rompan todo, ¿no? Y empiezan a romper todos en el Luna Park, güey, un evento, un lugar, pues se puede decir que masivo y de los más reconocidos. Sale este evento del rompan todo y empiezan a romper todo, y es este momento de revolución porque también estaban sufriendo un gran abuso de autoridad en Argentina, pero a partir de ahí hubo una vuelta, empezó una prohibición muy muy gran marcada al rock en Argentina, donde todos muchos de estos cantantes en ese entonces se volvieron luego los productores, tuvieron que emigrar a Estados Unidos. Pero es interesante cómo el fastidio que tenían los jóvenes, el fastidio que sufría la población de ese entonces, es explayada en una sola frase. Es una sola frase fue la que generó este gran... Muchos rockeros argentinos comentan que fue una estupidez porque esto generó la prohibición del rock. Pero otros tantos como otros dicen que es el momento clave donde realmente se toma como estandarte la música rock para lograr pues expresar todo esto del cual el público o la población estaba sufriendo de abuso de autoridad. Y está muy chido, güey. Pues sí. Está cabrón, pinche Jacobo. Este, no, es que tampoco les vamos a contar todo lo que pasa en el documental. No, pero Así que, son cosas como que muy interesantes en las cuales como van marcando una sí, historia muy impactante. es lo que se maneja dentro de la historia de Latinoamérica, que es un pueblo que sangra mucho, que es atacado constantemente, pero que es muy rico. Y hay una frase que me gusta no me acuerdo del escritor, pero el libro se llama Las venas abiertas de América Latina. Y una frase que dice, la mayor pobreza de América Latina es ser tan rica. ¿Sí? Y es como, la verga, güey. En el momento en que la vi, me llegó como esta imagen, que vi el documental, me llegó esta como pensamiento de que sí, cualquier cosa que siembras tú en Latinoamérica, a pesar de la adversidad, a pesar de contratiempo y de la opresión y todo lo que quieras, llega a crecer más rico, más fuerte, más grande. Porque sí, otro pensamiento que me llegó es de que a medida que vas viendo el documental, vas viendo que muchos artistas son críticos con otros artistas critican a otros artistas, como que no lo hacen tan público por lo mismo del documental, porque pues básicamente no querían así como faltarle respeto a otros artistas. Pero se ve que tienen una crítica o que no les apetece otros artistas. Y es que ese es el detalle aquí. Pues, en Latinoamérica se nos juzga de ser como una olla llena de cangrejos que no deja crecer a nadie.
que es cuando ven que alguien está subiendo, lo arrastran y lo hacen menos y lo ponen hasta el fondo y toda esta cuestión. Pero Hace yo, unos años salió un video de... Lo habla Diego Luna y se llama I Am Mexican. Ese video, Guillermo del Toro. no, habla Diego Luna. No sé si lo escribió Guillermo del Toro, pero habla Diego Luna. ¿Quieres apostar, puto? Según yo me acuerdo pues, de la frase de I am Mexican de Ajá, Guillermo del Toro. pero lo habla Diego Luna. Y en este los invito a que lo vayan a buscar a YouTube, es realmente muy bueno. Pero dice una frase muy interesante. Crecer, bueno, ahí te dice crecer en México, pero yo lo amplío a crecer en América Latina. Es crecer en el nivel más difícil de dificultad de un videojuego. Y si logras crecer en esa dificultad, nada te va a derrumbar. Y eso es una parte como que llegué así del documental mientras lo veía, de que no es que vivamos como en una olla de cangrejos, simplemente que, ok, aceptamos al anglosajón, aceptamos al extranjero, lo hacemos sentir como en una segunda casa. Chino, asiático, europeo, americano, canadiense, llega aquí y se siente como en casa. Sí, somos críticos con nosotros mismos, como sociedad. Muchos pueden decir que como es como cangrejos, pero yo llego como que le doy otro enfoque y digo, no es de que uno quiera ser como cangrejos, es que para que el mundo de allá arriba, los de allá arriba, te volteen a ver, no basta con ser bueno, no basta con ser el mejor, tienes que ser grande para que te noten, tienes Y que tienes ser que estar enorme. seguro de lo que estás produciendo, porque Sí, por ejemplo, Café Tacuba, que para mi gusto es la mejor banda de rock en la historia de México. No es la que más ticket vende, pero es la banda que más se apega como a esta idea mexicana de... Tropicaliza muy bien el rock. Y lo peor todo no lo tropicaliza, lo vuelve mexicano, güey. Le da una identidad muy cabrona. Cosa que había logrado Caifanes previamente. Pero Café Tacuba lo da por mil, güey. O sea, Café Tacuba, mis respetos. Pero... ¿Qué vergas iba a no decir? sé. ¿Qué estaba diciendo? Pues yo estaba diciendo de que aquí para crecer, o bueno, para que los de arriba te volteen a ver, Ah, sí, ya me acordé. Café Tacuba cuando saca su disco Re no es tan bien recibido en México. De hecho es como que muy... Ah, sí. Y ya. Pero empezó a pegar en Chile, güey. Y se empezaron y dijeron, bueno, pues no somos bien vistos en Chile. En México, pues nos vamos a otros lugares donde tal vez sí. Se fueron a Chile, hicieron un tour por Chile, por Argentina. Y de repente el mismo mexicano empezó a como, espérate, qué pedo. Como que en otros lados triunfas y aquí no. Y llegó nuestro orgullo mexicano como, no, vente, mira, vamos a hacer acá varios eventos, ¿no? Lo que pasa con el mexicano es de que menospreciamos nuestro talento a veces. No es de que somos como cangrejos, sino que somos ignorantes de la capacidad que tenemos. No creemos que somos capaces de tanto. sí, Y ya tal vez mucha gente dijo, está muy chido el disco, pero no mames, o sea, no creo que pegue, güey. O sea, no. De repente vieron que persona funciona y fue como, espérate, entonces está chido, o sea, no nomás yo lo veo, lo ve todo el mundo, entonces ahora sí lo vanagloriamos más. Nos llega este orgullo mexicano que tenemos. Pero creo que el mexicano está bien. Yo soy de la idea total de que está bien que el mexicano sea así, porque eso nos permite, si realmente crees en lo que piensas, si realmente vas a luchar por ello, güey. No te vas a dar por vencido porque todos o tres o cuatro o 100 mexicanos te digan que no. Si tú crees, lo vas a lograr. Y si sí, no lo veo yo, alguien lo va a ver. te hace recio y es lo que te hace notar fuera de. Porque si, sí, o sea, si triunfas aquí, La triunfas industria no la manejan los... cualquier lugar, cualquier otro lugar. La industria no la maneja América Compite. Latina. La Sí, maneja Estados Unidos, el 100% o un tanto por ciento de Europa. Como no la manejamos, quiere decir que tú te tienes que esforzar mucho más sí, que el lugar donde se maneja esta industria, que por ejemplo, creo que un grupo rockero de Estados Unidos se tiene que esforzar mucho menos que un grupo rockero de México, porque tiene la industria allá. en general, cualquier artista mexicano se tiene que esforzar el doble y con la mitad del presupuesto. Entonces,
Por ende, tienes que aguantar la crítica que va a hacer la mexicana, porque somos chidos, somos muy buena onda, somos raza, o sea, sí nos vamos a apoyar entre todos, pero al momento de que empieces a despegar, te va a criticar para ver si realmente tú crees en tu producto, si realmente tú crees en tus ideas. Y si tú realmente crees, vas a lograr lo que tú quieras, que es lo chido. Se aplica en casi todas las artes, o sea, de que eh, ex- exportamos gente talentosa. Somos, Pues, para bien o para mal, América Latina es una fuga de cerebros muy cabrona. sí, pero no lo veo como algo triste, porque siendo sinceros, con el capital que se maneja aquí, y todo, quisiéramos que se quedaran aquí, pero no tenemos el capital para darles lo que necesitan para crecer, ¿sabes? O tal vez, yo no siento que no tengamos capital, porque el dinero existe, está. Yo Pero no siento se que le invierte, no está el interés, más bien. no Yo está siento que el interés no está ahí. Que si estuviera ahí, que ahí es donde, este es un tema que te lo voy a traer a la mesa y no sé tú cómo lo ves, pero yo veo así. Si supiéramos expresar, utilizar las artes como medio de expresión crítico, como se usó en esa época que el arte como tal fue la música, su medio de expresión fue mantener viva la música, realmente la ventaja y gracias a Dios que existió una Alex Lora que no necesitaba dinero para poder rockear porque ese güey pues al fin y al cabo era un niño bien, de dinero obviamente, no, no de identidad. Y su necesidad de querer rockear, su necesidad de mantener esta idea, de componer lo que empezó a componer, las canciones que empezó a traer, de toda esta idea de rebeldía que trajo, mantuvo al rock vivo mucho tiempo que estuvo en la oscuridad, gracias al Tri y varios grupos más, pero principalmente al Tri, Sí, que fue los que es lo que no pilares. explican ahí desde que pues, la razón por la que el Tri se mantuvo es porque el Tri no tenía necesidad de cobrar por presentarse. Pero niño bien. Porque no tenía la necesidad La del necesidad bar. económica. La mayoría de los artistas mexicanos son niños bien, ¿sabes? No hay casi de bar. Si hay alguien de barrio, es el gran silencio. El gran silencio. No, también la gran No, silencio. sí. Pero, no. Pero la maldita La vecindad. maldita Café vecindad. Tacuba también, Los su hijos gente. del Quinto Pacho. Iban al NAM, carnal. O sea, no es como que subían un chingo de varo, güey. Caifanes también eran grupos como que. Clase media. Clase pero, media. No te digo que sean ricos. Niños ricos ya. Manás eran de niños ricos, güey. Sí. Se había como el auge. Pero el punto en el que voy es de que a través de esta idea se logró mantener una revolución mental en la juventud, de empezar a pelear por lo que realmente creemos, de buscarnos una identidad. Hubo una identidad muy marcada que hasta lo peor todo que ahorita vemos en la actualidad por la calle, muchos señores ya rockeros, güey, con cabello largo, ya canoso, o ya casi toda la frente limpia de cabello, pero con su colita acá atrás, pero se siguen manteniendo en su identidad rockera. Yo no veo esa identidad en la actualidad. No veo a alguien que tenga esta identidad tan clara. Pero al punto en que voy es un ejemplo. Y lo pongo aquí, tal vez a mucha gente no va a agradar, pero yo siento que la forma de manifestarse en la actualidad es errónea. Porque antes te tenías que manifestar a las calles porque no te podías ver. Porque no existía un medio para verte desde tu casa. Ahorita están las redes sociales. Yo opino que creo que una forma en la cual podrías lograr manifestarte de una manera muy, muy específica, un ejemplo a las feministas, yo considero que puede ser un grupo, es un grupo musical que tenga letras transgresoras, que realmente te presente lo que tú tratas de representar y que tu identidad se marque a través del arte que estás expresando. No lo hagas por el dinero, hazlo por realmente expresar tu identidad. Y créeme que hay un montón de medios libres en la actualidad que te van a permitir presentarte. Como en aquel entonces fueron los hoyos funky, hoy tienes las redes sociales. Y podías atravesar de las redes sociales generar tú este grupo transgresor a través de sus letras sin necesidad de hacer violencia. Es que también lo veo, es complicado ahorita la cuestión de cómo protestar, por la cuestión de muchas cosas. Yo creo, o sea, no me he metido, pero supongo que hay grupos feministas o bandas feministas que representan ese grupo. O sea, Pero no es como algo que esté investigando. A ver, grupos feministas de México. pues yo después de ver el concierto Y ahora te digo, documental, sí me tiré así como a buscar. Realmente mis palabras clave fueron protestas feministas, ¿no? Y busqué y fueron muchas marchas.
movimientos feministas, igual muchas marchas, por ejemplo, ya la ley Olimpia, que sí fue una ley muy bien llevada, güey. Entonces, pero no encontré algo así donde involucres a tu revolución con algún arte. Ah, bueno, si no quieres poner un grupo musical, crea la pintura. Hay pintura y hay libros. No es algo que yo esté buscando, pero sé que existe. O sea, ¿sabes? O sea, sé que tienen su forma de representar artículos o lo que quieras. Y la cuestión, la marcha, pues ahora sí te digo, ya no tiene el peso que tenía antes, porque antes era de que marchabas porque estaba prohibido marchar. Y Marchabas ahorita, porque querías que te vieran. Antes no ajá, había forma que te vieran porque como los que medios nunca pues te iban a presentar. manifestarte, o sea, dar tu punto y esta cuestión, ¿no? Ahorita, este, pues, lo único que pasa es de que, pues, marchan y ya nadie, es gente que ni Pero, siquiera es así que, pero está en ti que te afecte, güey. ah, no es de que, sí te afecta, porque es porque lo que voy de que dices, ni siquiera es gente que escribió un gran libro. No era como antes que decías, pues Juan Rufo tiene éxito porque pues, es premio Nobel de literatura. Ya así no. O sea, dices, y lo admiro, lo respeto. Me gustaría, o si quieres ser escritor, te gustaría escribir algo que le llegue a tanta gente, por así decirlo. ¿Sí? Pero hoy en día ya es hasta que es porque, nomás porque le llegó la fama. Pero, Famoso, pero ahí, ¿por qué te porque afecta? Es que yo porque es creo modelo, que porque vas en el es... punto clave que yo digo que, pues es que escoger tus peleas y escoger lo que te va a comparar. Es la historia que te platiqué en la tarde de Pete Best y de Dave Mustaine. O sea, donde tú te compares es donde vas a encontrar tu felicidad. Pete Best, a pesar de que se le vieron los virus, él sufrió un tiempo, pero encontró su felicidad porque luego dijo su punto de comparación es decir, que él encontró una vida estable, cosa que ningún virus pudo tener. Todos los virus sufrieron de divorcios. Él no, él encontró una esposa, tuvo hijos y fue feliz. Su punto de comparación con los virus no fue el éxito, sino fue que él tuvo una vida estable y por ende es mucho más feliz y mucho más exitoso que los virus. Dave Mustaine, a pesar de que salió de Metallica, su punto de comparación es ser igual de exitoso que Metallica. Pero nunca Megadeth, a pesar de que mucha gente dice que Megadeth es mucho mejor que Metallica, nunca Megadeth tuvo el éxito que tuvo Metallica. A pesar de que logró ser exitoso, Dave Mustaine siempre vivió frustrado porque no logró ser igual de Metallica. No, Pero entonces es donde tú encuentras tu punto de comparación. A mí, si yo veo que 1000 personas viajan por México y están, qué chingón, algún día me gustaría hacerlo, pero no me afecta, porque no es una pelea que me importe tener. es ¿cómo decirlo? O sea, sí, tú puedes decir y mentalizar de que no te afecta y que está bien, que tú vive tu vida y cada momento es importante, pero la verdad, hoy en día como se vive, te están diciendo que, no sé, como que el verdadera estabilidad la encuentras siendo famosillo o exitoso, de lo que sea. Entonces por eso hay tanta pérdida de identidad, porque ya no es de que te Porque, interese expresarte o decir, me gusta escribir, quiero hacer esto, sino que se trata de cómo sobrevivir hasta cierto punto o alcanzar la estabilidad siendo famosilla. pero es que depende de dónde es tu nivel de estabilidad. Es que ese es el punto. Ahí tú Esa estás estabilidad, construyendo mi idea. No, la estabilidad depende de cada quien. Por ejemplo, mi estabilidad para mí en algún momento sería formar mi familia y estar bien. Esa es mi estabilidad para mí. No, no es la misma estabilidad que tú planteas porque tú no quieres hijos, un ejemplo. Depende de dónde esté tu estabilidad, de dónde encuentres tu. Pues si yo no puedo tener hijos, pues no hay pedo. Simplemente con que tenga mi pareja. Que no puedo tener mi hija. Busco mi estabilidad estando solo, donde yo esté bien. Pero pues uno tiene que ir planteándose constantemente las preguntas. Porque me encantó una frase que dice: no existen preguntas sin respuesta, existen preguntas mal formadas. Ahí va donde tú tienes que entender para dónde. Y es donde busca mucho, tú me lo planteas ahorita mismo. es lo El, robó de Yo Robot, ¿Qué? esa frase. No dije, no sé, no escuché.
Pues Yo Robot. Ah, bueno, pues bueno. Pero la cuestión, lo que te digo es de que ahí es donde tú también tienes que plantearte, pues qué es lo que busco, qué es lo que quiero y cómo lo voy a conseguir. Y si las demás personas lo consiguen primero, qué chido, güey. Espero en el momento logro. Y si También no lo no logro, no. es, no Sí es importante es. entender, creo que es una idea muy interesante de Soul, que te maneja que no es tan importante la meta, porque lo más importante es, no, güey. Sí, o sea, eso. Y de eso, y si tienes que aprender a vivir la vida que estás teniendo, porque un ejemplo, este güey te lo plantea muy claro, un ejemplo, su barbero, perdón por el spoiler de la película, pero su barbero le agradece en un momento cuando no es él, platicar otra cosa que no sea el jazz. A veces nos obsesionamos tanto con una meta que a veces llegamos a la meta y después es como de, bueno, y luego. Pues sí, es lo que maneja ahí, pero se me hace como. Es lo que te digo que como que me sacó por la cuestión de que te estoy diciendo de que para el mundo en que vivimos ahorita, de Pero que. es que ahí es donde tú puedes ser rebelde al mundo que vives. Es como lo que habíamos hablado del rebelde y el inadaptado. No te digo que te salgas totalmente del camino, pero si tú ves que eso está mal en el mundo en el que vivimos, en el cual todos vivimos una comparación constante de unos a otros, del éxito personal y el éxito profesional que cada persona tenga, si tú ves que está mal eso, pues no sigas ese camino. Sabes que yo no voy a estar comparando con tal y con tal. Eh, un ejemplo, si a mi amigo le va muy bien, yo voy a decir, qué chingón, güey. Que te vaya bien. Me da gusto. Porque si tú sientes que tu amigo le va bien y te enojas por eso, vas a como, verga, tienes como que plantear mejor tus valores porque dices, lo primero que tienes que enorgullecerte es decir, ah, mi amigo le va chido, le va bien, va a tener una familia bien, o simplemente va a tener el éxito que quiere, qué buena onda, me da gusto haber sido parte en una parte de su vida, o si seguimos siendo amigos a pesar de que le tenga el éxito. Y ya, suena muy hippie lo que tú quieras, pero a lo personal, a mí yo lo veo así con mis amigos, yo si los veo que les va chido, es como, ah, qué buena onda. Y a los amigos que los veo que le va de la verga es como de carnal, órale, échale ganas, porque tienes que salir adelante de este pedo, no puedes quedarte ahí estancado. Reitero, suena hippie, pero pues creo que es la mejor forma de entender el mundo. No estarte comparando con los demás, porque si te comparas los demás te vas a llenar de rabia y te va a generar esta parte también en la búsqueda de identidad, de no lograr tu identidad, porque tal vez tú ya estás construyendo algo, tú estás elaborando algo como que y le estás echando ganas. Y de repente ves que tu compa ya te rebasó, o un conocido, o un desconocido que te rebasó por 20 metros a la meta que tú querías llegar. Pues tú vas a empezar a dejar de trabajar en lo que tú estás haciendo y vas a decir, puta, tengo que trabajar en lo que él está haciendo porque él llegó primero. Y algo hizo bien. Pero pues mejor tú échale ganas con lo tuyo y cuando tú llegues te vas a ver mejor porque fue con tus manos, con tu forma en la que elaboraste tu proyecto. Es muy idealista esa cuestión. Es lo que voy, de que te maneja como un mensaje muy. Pues es muy idealista, pero Es por ejemplo, muy. es lo que te maneja en el documental. Café Tacuba, a pesar de que mucha gente no confiaba en ellos, en su forma de trabajar, en su forma de ver las cosas, ellos fueron fieles y creyentes a su producto. Y eso los logró hacer lo que son ahora. Para mí, reitero, la mejor banda de México, de rock en México, porque mantuvieron una identidad muy per se a ellos. O sea, ellos eran muy a su identidad. Y a pesar de que fueron cambiando drásticamente de un disco a otro, o hicieron cosas diferentes y así, siempre mantuvieron una identidad en cuanto a lo que querían y por ende lograron el éxito que lograron. Hubo gente que se volvió más comercial, hubo gente que se volvió más ad hoc a lo que la gente le pedía y por eso quedaron ahí como estancados. Yo lo percibo así. ¿Cómo quién? ¿Eh? ¿Cómo quién ¿Qué? hizo eso? ¿Qué? De adaptarse ¿Al mercado? Tú lo puedes ver en los grupos actuales. Los grupos actuales se manejaron mucho al mercado que están ofreciendo. ¿Cómo que? Un ejemplo, en su momento le pasó a Allison, en su momento le pasó a Panda, que perdieron como la identidad de lo que estaban haciendo y se manejaron un mercado simplemente por mantenerse como en el negocio. DLD, a mí DLD era un grupo que me gustaba mucho, pero de repente se fue como transformando. Me agrada todavía, pero ya no es lo que en un inicio fueron. Pues a mí no me ha pasado mucho con bandas mexicanas de que pierdan como esa esencia. Es más, son renuentes al cambio. De la única que he visto que ha cambiado con el tiempo es Café Tacuba. Digo, sin perder como que Su identidad. su identidad. Pero así de que la mayoría o muchos de las bandas prefieren no cambiar.
O sea, en vez de adaptarse, morir hasta cierto punto. Así es. Pero pues nos dejan grandes canciones, mucha buena música, pues. Que hay que apreciarla, pues. Es esa cuestión de que es rock en tu idioma y lo tienes que manejar de ese punto. De que nada en otro continente va a sonar como lo que se oyó aquí. Con lo que se diseñó aquí. Que un dato interesante y que no lo dicen en el documental, estuve esperando que lo dijeran, es de que aquí en Morelia, Michoacán, se inició a hacer música ligera. Cuando Soda Stereo se presentó en Morelia, en las pruebas de sonido empezaron a jugar Gustavo Cerati y el otro güey no me acuerdo cómo se llama. Empezaron a jugar con la guitarra. Y de repente empezaron a hacer una tonada que dijeron, esto suena interesante, vamos a empezar a trabajar esto, hay que anotarlo como lo hicimos, porque suena interesante. Y de ahí nació música ligera. Sí, te digo, no profundiza tanto como quisiera. Y otra cosa que, que me sonó es que, por ejemplo, la mano de Gustavo Santaolalla en muchas bandas, tanto aquí en México como en Argentina. Como en Argentina. Y sí dije, no, pues, no, o sea, es una inminencia. O sea, yo lo investigué, ya tiene 2 Óscares por música, música original, pues. O sea, Tiene 2 Óscares, es un cabrón pesado, güey. Sí, produce un chingo, produjo mucho de las bandas que hoy conocemos y toda esa cuestión. Y dije, no, pues sí, es una verga. Y casi todas las bandas, no, pues Gustavo Santaolalla, que no sabe qué. Y ya después de rato dije, pues sí, es una daga, pero como que se enfocaron mucho en él y pasaron desapercibidas muchas bandas. O sea, como que las tocaron apenas. Y así. O personas, o grupos, o así, por así decirlo. Ya luego veo que él es el productor ejecutivo. Pero siento que le estás dando mucho peso a eso porque tocó, por ejemplo, a Caifanes, pero Caifanes es una banda que, pues, como que decidió... Caifanes fue en su momento la máxima banda mexicana. Sí, totalmente. Que hubo muchos problemas porque pues, el vocalista Saúl Hernández... No, y aparte Saúl Hernández se metió mucho en las drogas, que tiene una canción que se llama Piedra, güey, que se la dedica a las piedras, a la cocaína, de lo cabrón que estaba ese güey. Entonces, siento ahí más bien que el pedo va como a cuestión como de agenda. Cada grupo trae su agenda y creo que no, yo al menos considero que va por esa parte en la cual no creo que no iban de acuerdo con él. Qué curioso de que las bandas que entrevistan son las que produjo Gustavo Santaolalla. Y pues sí, tiene el contacto, es fácil para él agendar con ellas. Y aparte son las bandas más emblemáticas, güey. Habló con Maná, habló con La Maldita Vecindad, habló con Caifanes, habló con Tijuana No en su momento. Habló con el güey de Neón, que es un productor ejecutivo muy cabrón para México porque hizo el rock en tu idioma. Entonces, pues... Pero se pasó Caifanes por un lado. Y si ya estás hablando de Julieta Venegas, ¿por qué no hablas de Natalia Lafourcade? O sea, Julieta Venegas... No habla de Julieta Venegas, habla de Tijuana. No, habla... Ahí Julieta Venegas es la voz ahí de meten Tijuana, ahí ¿no? Como de las mujeres y que dicen que Julieta Venegas y pues era pop cuando ella era solista, ya era pop. Digo, a mí me gusta, pero pues ya era pop. Que también Natalia Lafourcade es más pop que rock. Sí, o sea, y bueno, realmente nunca fue rock. Pero ya en sus últimos discos ya se nota como una evolución de música. Musicalmente Natalia Lafourcade para mí es y te digo, si ya estás hablando de Café Tacuba, de que sinceramente no suena como rock, o sea, lo manejamos como la banda de rock, pero que no suena como a rock. ¿Por qué no poner a Natalia Lafourcade? Y pues porque no te Gustavo Santaolalla. No sé, siento que ni siquiera por encima es tirar una agenda muy marcada, como decir, es que se las tomamos, pues que realmente sí hizo mucho ese cabrón. Y que hay que destacar mucho, este cabrón hizo mucho porque se permite, que es algo con lo cual yo lo comparo con un ejemplo de John Favreau, que en primera se permitieron conocer muchas cosas diferentes. Este güey, Gustavo Santaolalla, inician siendo en un grupo célibe que logró que empezó a cantar canciones de
Biblia, güey. De ahí empezó a ser punk, de ahí empezó a ser rock, de ahí se pasó un poco al reggae. O sea, este güey se permitió experimentar cabrón, güey, para empezar como a tomar ciertas ideas y asimismo no cerrarse al nuevo conocimiento de musical que venía cuando se vino a México a producir música, vaya la redundancia. Y John Favreau es lo mismo. Ese güey, gracias a este cabrón, tenemos el mercado de películas de superhéroes que existe en la actualidad. Porque este güey dirigió la primera película de Iron Man. Las primeras dos películas de Iron Man las dirigió él. Y de ahí empezó un mercado muy cabrón que él siguió inspirando y siguió siendo partícipe en las demás películas. Y lo hace horriblemente en Mandalorian. Él tomó esta parte en la cual yo sé que este güey ha de ser un teto de closet en el cual le mamaba a Star Wars, le mamaban los cómics y peleó por aquellas cosas que realmente le gustaban y lo hace bien. No le puedo criticar nada a Gustavo Santaolalla porque hasta tocó a Molotov. O sea, Molotov mismo también lo produjo este cabrón. Sí, o sea, mucho de las bandas mexicanas, más icónicas, se las debemos, las más importantes se las debemos a argentinos. A Gustavo Santaolalla. Vaya la redundancia que hay este conflicto entre argentinos y en la música, pues se combinan y ya voy para allá a producir a mexicanos y ya vienen a tocar acá a Argentina porque acá les maman lo que hacen los mexicanos y ¿qué le vamos a hacer? O sea, yo te digo, es un genio, pero siento que tenía una agenda con todo lo que él ha hecho. Pero si todo lo que él ha hecho, él sí lo más implementar. O sea, hasta Maná, cabrón. Hasta Maná, güey. Pues yo no te estoy diciendo que no haya hecho entonces, un chingo de cosas. Es como si me dijeras, pero por el negrito Lana Ross ya se hace una agenda, pues sí, realmente este güey tuvo un gran poder. Sí, exacto, no, lo que voy. El documental no está mal, más si quieres saber algunos sucesos históricos importantes y cómo marcó eso una música, sobre todo en como que era la contracultura que era como el rock y todo esto, que desde los 50 fue como la parte rebelde de Latinoamérica. Pero a lo que voy es de que se inclina mucho para ese lado. Y no está mal, porque al fin y al cabo, pues si él lo está produciendo y él tiene los contactos, pues obviamente va a llamar a sus conocidos, a sus amigos. No, y realmente si él tuvo tacto en cosas tan importantes como los grupos más importantes. Pues, pero si estuviera bien que hubiera algo más neutral, por así decirlo. Siento que ahí... Me hubiera gustado, ¿sabes qué me hubiera gustado? Que se le hubieran dado como toda la cuestión creativa a alguien como Layo Rubio. Pero es que está bien hecho. Está bien hecho, pero siendo sinceros, cayendo a manos de alguien como Layo Rubio, lo hubieran hecho mejor. O más profundo. Pero tal vez lo hubiera abierto a un árbol sí. mucho más grande, pero es como de... Se pudo haber como explorado otros dos capítulos, se hubiera extendido a otros 2 capítulos y hubiera profundizado un poquito más. No sé, yo siento que está bien así. Que no quiero dejar pasar, pero honestamente me consideraba un ignorante de Charly García, lo escuchaba mucho. ¿Sí? Pero es un puto genio. Sí. Ese cabrón es, como lo dicen ahí, es el John Lennon de Argentina, de la América Latina, güey. Ese güey es un puto genio, güey. Tanto como productor, como... Son nombres que venían cuando se hablaba de música en latinoamericana, sobre todo en el rock, se hablaba mucho de gente como Charly García, Fito Páez, Gustavo Espinoleta, los Babasónicos, que la verdad pues los ubicaba, pero está como que te dejan ver que es tan importante y que tanto, porque son tan reconocidos hoy en día. Y si te abren los ojos o el paradigma a varias cuestiones. También en Chile lo que se hacía. No, y lo de los prisioneros. Los prisioneros así te quedas como okay. Les hace como
los, les das como la admiración Que se merecen. Ajá. Los tres también en su momento. Que, que dicen que los más conocidos aquí fueron La Ley. Y que eran como los fresillos. Los fresitas de... Pero cuando te que también tengo que reconocer que el cabrón que está en Los Prisioneros, el otro güey que no es el vato de barba, habla de la verga, güey. Lo tuve que poner en pinches créditos, en subtítulos, porque no mames, no lo entendía ni. ¿Quién sabe qué tiene? Porque como que habla muy raro. Sí, habla muy raro, sí fue como de... Y lo peor todo es que por ahí me comentan que muchos chilenos hablan así y me quedo como, "A la madre", o sea, sí hablan medio muy puteado. La llegada de MTV aquí. Eso se me hizo muy épico, güey, cuando empiezan a platicar de la llegada de MTV. Este documental me recordó a The One Hit Wonders de VH1. Lo primero que dije cuando lo terminé de ver es de que desde que de los tiempos de oro de VH1, no, y ahí había muchos docuseries interesantes que hoy en día no sé si se pueden rescatar o que si lo puedas encontrar en otro lado, como las eras del rock, el que dices, ¿cuál dijiste? The One Hit Wonders. Que había uno de puros What Hit Wonders, pero había otros de las canciones más memorables de los 80s, de los 90s. Y había en inglés. Que me acuerdo mucho que cuando estábamos morros estábamos esperando, espero la de los 2000, o sea, las mejores canciones de los 2000 cuando vimos ese ya no alcanzamos. O sea, yo sí me acuerdo que haber visto ese episodio de los 2000 y la neta estaba así de que neta esto es lo más como icónico. Sí me quedé de que como sacado de onda porque sí dije como que algo está mal. Algo está mal. Porque una de las que dijeron pues estaba como Los Useful de Eminem en las primeras. Y la más importante fue Crazy Love de Beyoncé de los 2000. ¿Neta sí salió de One Hit Wonder? Digo, de las mejores canciones de los 2000. Pero no sé si hicieron en español. Que la verdad en principios de los 2000 como que hubo de todo. Hubo de todo. O sea, se hizo un desmadre interesante. Quién sabe cómo hubiera quedado. Como que estaba más marcado en décadas anteriores de que sí, estaban los poperos, el rock, las baladitas y todo eso. Pero yo destaco que es un muy buen documental, muy bien hecho, muy bien estructurado, muy buenas entrevistas. Javier Batis me cayó muy bien, güey. O sea, ese güey también me agradó bastante como super nerd. El de los lentes de Tijuana, que trajo el blues a la Ciudad de México. Sí. Lucero y interesante personaje. Y sí, conoces mucho de la música y de cómo fue como proyectando lo que se vivía en esas épocas. Que te da a entender eso, que te genera un antecedente histórico, que por ejemplo para mí trae ese tema a la mesa de, creo que las artes están siendo muy menospreciadas para las revoluciones sociales que debe de existir. Yo considero que las revoluciones sociales deben de ir a partir de las artes también, o sea, deben de ir de la mano. De la mano. Se están dejando mucho de lado, donde, sobre todo en la música, como que se volvió como una industria. Ya no. Creo que también a mí en la escritura, güey. O sea, lees libros de Mario Benedetti, la nostalgia con la cual te habla de su Uruguay cuando él fue exiliado, está bien cabrón, güey. O Julio Cortázar también tiene mucha nostalgia de cómo vivía la situación en su país cuando sucedió todo esto, güey. Pues no sé tanto en la literatura, porque la verdad no he profundizado en la literatura moderna tanto como... Es que desde ahí va, güey. Somos gente que nos gusta mucho el constantemente leer, pero ya no ves nuevos escritores que digas, mira, ahora este está chido. A lo mejor existen, pero no... No, de que existen, pero si no son tan renombrantes como... Es el problema con la literatura, de que en su momento sí era necesario, o sea, se llenaban de reconocimiento y la gente estaba al tanto de que a quien reconocían y tú ya le dabas un ojo y de boca en boca y todo lo que quieras ahorita darte cuenta así como
es como meterte, es más difícil la búsqueda porque es meterte a grupitos de lectores de que estén recomendando libros modernos que digas, ah, mira, tiene una crítica social actual, por así decirlo, o que habla sobre temas interesantes. Es más complicado porque no es como la tipo de lectura que estén buscando hoy en día la población en general, ¿sabes? Antes era algo con el que conectaban, ahorita ya nada más es un libro más, por así decirlo. Donde lo veo más constante es en el cine. Ahí en el cine todavía se da como que estas críticas sociales, a pesar de las complicaciones de que saturación de cierto cine que no ayuda para nada, pero de repente te Es lo... comercial, güey. Pero tristemente habla de otras épocas, la mayoría de estas, o sea, las que más me gustan hoy las que más me gustaron de este año, como puede ser Sueño en otro idioma, Roma, puedo decir, están ubicadas como en otros tiempos. Está a la venta la Casa de Roma. Sí, sí, bien. O sea, no es algo. Están ambientadas en otras épocas. No están en una situación actual. Pero que creo que no por eso no son necesarias, porque de nuevo, te ayudan a refrescarte la memoria de que cómo hemos avanzado como sociedad y que lo complicado, las restricciones que vivíamos en ese tiempo. Yo solo reitero, creo que las artes se deben de retomar para Como tener una revolución social. como un estandarte o un medio para explayar. Pero con Yo la cuestión de creo, las redes sociales, ya más bien desarrollas un argumento para criticar el argumento de otra persona. que es ahí donde creo que si supieran usarlas, yo, neta, si yo fuera una persona fiel a las ideales feministas, no lo soy al fin y al cabo, creo que somos humanos todos y creo que podemos encontrar una forma de vivir bien sin segmentarnos. Mientras más nos segmentemos, más problemas va a haber. Pero si yo fuera una persona, buscaría como una forma a través de las redes sociales lograr expresar esta inconformidad en las redes sociales y a través de las artes del movimiento que quiero manejar. Puede ser la pintura, puede ser el dibujo, puede ser la música, puede ser la literatura. Pero mientras se siga polarizando toda esta cuestión de que son buenos contra malos o Que sigamos eligiendo más nuestras peleas. Creo ajá, que el problema recae ahí. Las peleas que decidimos día a día de que enfrentar. se trata de ser críticos. O sea, con datos duros, mira, la situación está así, así, así. Y lo peor es que no simplemente plantearme un problema, sino plantearme una solución, que es el problema más grande para todos. Plantear una solución ante lo que se está viviendo al día a día. Uh-huh. Y hacer algo prácticamente, porque cuando estar haciendo argumentos Y romper todo. bueno, hoy en día, ¿no? No tan literal. Ahorita ya es como romper paradigmas. Romper ideales. Uh-huh. Ya no es necesaria la violencia, ya más bien es necesaria la reflexión y la deconstrucción. Yo creo que es necesaria la dialéctica. Mientras mejor vayamos manejando la dialéctica, mejor generaremos una sociedad más avanzada. ¿Sí? Y es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Vean realmente el documental, está buenísimo, está de calidad. Síganos en Instagram como entre comillas bien bajo Robri, en Facebook como entre comillas, miércoles y domingo. Escúchenos en Spotify y en YouTube. YouTube les tratamos un poquito más, es cuestión de internet, no es nuestra culpa. Estamos trabajando en darles mejor audio y estaremos trabajando en darles video próximamente. Y pues ahí al rato. Nos vemos al rato.